Continuamos con Pioneros en el barrio Miguel Lanús. Conocemos a uno de los primeros pobladores, al abuelo Geraldo Pereira, que nació allá por 1919. Él nos cuenta algunas anécdotas bellas de los antiguos tiempos en Miguel Lanús. Don Geraldo, ¿en qué año usted viene a Miguel Lanús? En el año 1944, porque anteriormente teníamos, habrá hablado del viejo Robin. Sí. Bueno, eso teníamos antes. Éramos vecinos de los Lanús. Y lo que menos pensamos que nos íbamos a quedar con todas las propiedades de Lanús. 800 hectáreas le quedamos acá. Con Lanús. Hicimos varias donaciones. Ahí donde estaba la Ripiera Norte. Habló de la Ripiera Norte, ¿no? Sí, está sí. la oficina, de la oficina norte, que estaba Quiroga y Enrique. Ahí iban a explotar todo lo que se hizo de Avenida Uruguay, desde el mástil hasta la garita de kilómetro 10, donamos el ripio de relleno. ¿Usted es la familia? Todo, donamos para relleno. Y de la rotonda ahí está imbécil. Eso hicimos otro regalo de 100 y algo de mil. Y esto era la temporada que Perón era presidente. Don Geraldo, nosotros desde Pioneros queremos entregarle un reconocimiento porque la verdad que en las historias que hemos recibido en el proyecto Escribiendo la Historia de mi Barrio, muchas personas, inclusive por parte del delegado, lo han nombrado mucho y también los vecinos querían rendirle un homenaje a usted por tanto trabajo que ha hecho por su barrio. ¿Y cómo se enteraron de una torrente como yo acá nuestra familia, todo lo que en rueda de familia, digamos que todo lo que podía hacerse de bien, estábamos nosotros al frente, sin fijarnos de dónde venía, ni qué color tenía, ni de la raza. Necesitaban, estaban con nosotros. Pero era nuestro deber, generalmente, que todas las amistades, ya las profundas, las más allegadas hacia nosotros, ya se fueron todos. Posiblemente fueron con su amor y todo a otro lugar a prestar. Hay que hacer bien. Hay que hacer el Sí, bien. todo. No hay que fijarse si es tuerto o que no es manco. Hay que ayudar. Con más razón. En todo sentido. Si necesita medicina, necesita comida, todo eso hay que hacer. Yo lo que quiero es que nos cuente alguna anécdota linda que haya tenido de Miguel Lanús, alguna anécdota graciosa, ¿eh? Deben haber un montón seguro ahí. Ay, pero ¿No se pueden contar o...? No, es que la mente ya dispara, ya no se tiene uno acumulado en la mente todo lo que uno derecho, ¿no? Hay tantas cosas lindas y tantas cosas feas también. Y la vida es así, ¿no? La vida es así, Sí. Tiene sus altibajos. Tiene sus vaivenes. La bicicleta, no quería prestar la bicicleta, ¿Eh? la bicicleta de carrera, ¿te acuerdas? ¿Cómo tenía? ¿Qué tiene? No quería prestar a nadie. Acá hay Carvalho, le conocen a Carvalho. Sí, Al padre de Hugo y de Galdo Carvalho. sí. Él tiene cuadros. Ajá, todavía existe. Había dos nomás acá en Posada, dos bicicletas de esa marca. ¿Qué bicicleta? Bianchi. Ah, sí. Vinieron dos únicas bicicletas a esos tiempos.
Yo tenía 15 años. ¿Llegó a correr alguna carrera de bicicleta? Sí, corrí esa carrera de circuito. Era todo de ripio. Entramos por la 9 de julio, salíamos por Uruguay, pegaba la vuelta de Polo Pestorre, el circuito, a las 9 de julio. Sí. Y ahí es la entrada de... Aparte de eso había una cantidad de chicas, ¿no? ¿Vos le conociste a los Actis? Sí. Estaban mirando los corredores. Y yo voy a entrar de Uruguay a Cabré y pego una rodada Con el ripio. en el ripio. Me desaparecí en el ripio. No queda ahí. Yo era con la delegación de la hija de María, de la Inmaculada Concepción. Eran 7 chicas. Y me estaban haciendo misa, porque decían que me morí. Y yo estaba en el hospital. Y digo, pero están locos de hacerme misa. Estaba vivito coleando. Sí, estaban haciendo misa. Porque creyeron que yo me había muerto. Porque siempre me llevaron inconsciente. Pero entonces venía todo lo que daba, venía Sí. con la bicicleta. Agarré la curva muy cerrada. Y eso pues era para poder cortar el cuello. Don Pereira, queremos entregarle este cuadro en reconocimiento por todo su trabajo, por todo lo que hizo por su barrio, por Miguel Lanús. Muy agradecido. Le voy a dar los agradecimientos a toda la comisión que vinieron. Que tengan ustedes mucha suerte y sigan adelante en lo que puedan hacer, brindando todo lo bien y tratar de combatir el mal. Así es. Ruega a Dios y la Virgen que le bendigan a todos ustedes, Amén, que así sea. de que tengan mucha suerte y que puedan ayudar siempre al caído. ¿Ah? Bueno, Muy eso agradecido, estoy lo muy que agradecido. lo que buscamos desde Pionero. Muy agradecido. Con todas las críticas amargas, él siguió adelante. Así es. Y el tiempo le va a reconocer. Lo malo no reconoce nada. Yo que Rovira, todo lo que le trataban de todos lados, le golpeaban. ¿No? Porque yo siempre dije, yo no soy político, pero yo al bueno decía de cualquier partido. Al buen gobernante le aplaudo, al malo le repudio. Pero ahí está lo que hizo Rovira y sigue haciendo. Sigue haciendo. Eso, el pueblo es el que tiene que... Que Dios le dé la gloria a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los familiares de todo el suyo y de todos los que vinieron, le mando un fuerte abrazo. Reconocimiento a los hombres y mujeres que hicieron posadas. Pioneros les entrega plaquetas, pergaminos, para que sepan del homenaje de la ciudad a tanto afán anónimo. Porque son pioneros que ingresan a la historia registrada. Gracias por acompañarnos. Hasta un próximo encuentro de Pioneros.